Hola, Un Pablo. gusto. No, Muy un gusto. contentos de que Encantado. estés acá. Aquí estamos. Gracias por venir. Estamos pasando tu spot Sí, ya veo. en directo, el famoso spot del ascensor. Sí, sí. Brillante pieza publicitaria. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, es un mérito de la agencia, que la verdad que nos está acompañando muy bien y creo que expresa un poco lo hecho. Por eso el eslogan nuestro es de acá para arriba. Bueno, ahí estamos en el de acá. El tema es qué hacemos para arriba, ¿no? Estamos, porque estoy sin auriculares. ¿Se está Yo creo que escuchando estaba todo? saliendo sin sonido. Está De, perfecto. de todos modos se ve muy bien. No Perfecto. estamos escuchándolo en el retorno, pero bueno. Perfecto. Lo importante Bueno. es que el público escuche esta pieza publicitaria. Otra vez, o sea, muy bueno. Pueden ir a verlo a las redes del Partido Independiente si lo quieren ver de nuevo. Pero bueno, mientras vamos presentando, Pablo Andrés Mieres Gómez es abogado, sociólogo, profesor y político uruguayo, militante y dirigente del Partido Independiente, que se desempeñó como diputado, senador y ministro de Trabajo y Seguridad Social. Actualmente es el precandidato presidencial para el Partido Independiente, el único, para estas elecciones de cara a junio y después de octubre. Pablo, ¿Cómo estás? ¿cómo Bien, estás muy primero? bien. Con Primero. mucho laburo. ¿Sí? ¿Al palo? Y sí, al palo en el ministerio mientras estuve y ahora ya al palo Claro, en la campaña. ¿no? pero Son dos palos distintos. Claro, pero- yo creo que la campaña tiene que parecer como medio vacaciones al lado del Ministerio de Trabajo. Bueno, son que ir al Pero, interior, digo, todo. las elecciones sin rival. sin rival, pero justamente Sí. no tener rival es un desafío complicado para nosotros porque tenemos que generar un aliciente, un aliento para ir a votar, porque el 30 de junio nosotros también participamos de las elecciones y tenemos que sacar un respaldo. Nosotros estamos pidiéndole a la gente que cree que hicimos las cosas bien, que el Partido Independiente ha cumplido, que ha tenido una gestión exitosa en los lugares que nos tocó estar en gestión de gobierno, que es una novedad, porque el Partido Independiente no había estado hasta ahora en ninguna gestión de gobierno, era básicamente un partido parlamentario. Bueno, que el 30 de junio empieza la campaña de octubre, no el 1 de julio. Entonces le estamos pidiendo a todos aquellos que creen que vale la pena apoyarnos, que lo hagan el Sí. 30 de junio. ¿Y cuál es el argumento que le dan, aparte del apoyo simbólico que nos representarían? ¿Cómo le dirías, mirando a cámara, cómo convences, Sí, queremos que vayas a votar? ¿Por qué? porque hicimos un trabajo que vale la pena, porque formamos parte de una coalición de gobierno que... No, eso ya lo sé, pero digo, ¿por qué? En las internas. ¿Por qué ir a votar yo el creo que 30 de Pablo junio? Mieres Claro. hizo todo bien, pero ¿por qué lo voy a votar si no que supongo ir a incidir a Si otras puedo internas? incidir Porque- en la del Partido Nacional, ponele. O sea, bueno, lo que pasa es que... tipo, Otra que no es muy competitiva, Claro, ¿vas a valorar tampoco. mi voto más allá de lo simbólico? O sea, ¿te sirve para algo? Sí, claro, nos sirve para mostrar cuánto respaldo tenemos en el punto de partida, porque ustedes, los periodistas y los analistas, ven los resultados y dicen, a ver, cuánto sacó este, cuánto sacó aquel. ¿Cuánto pesa el Partido Independiente? Y, Claro. y estamos en el punto de partida, es decir, Para negociar el después. 30 de por junio es la foto del momento de la largada de la carrera de octubre. Entonces es importante que el Partido Independiente muestre una señal de crecimiento, de nadie piensa que vamos a competir con los partidos que tienen competencia interna, no estamos pensando No. en que podemos obtener los votos de cualquiera de los tres partidos que está eligiendo entre sus distintos precandidatos, pero hay que dar la señal simbólica de que queremos que el PI sea más fuerte en la coalición, porque ese es el otro gran punto. En realidad, lo que tenemos por delante es cómo se va a distribuir el peso interno de la coalición si vuelve a ganar, como es nuestro objetivo, y no da lo mismo que cada partido de los que integran la coalición tengan tanto o cuanto votos, ¿no? Claro, Tomo eso que mencionabas al pasar. Para ustedes no hay que rediscutir dentro del Partido Independiente si van a volver a formar parte de una coalición. Ya está resuelto eso, ¿no? Ese es un tema que nosotros hemos analizado, por supuesto, y yo digo, lo responsable cuando uno arranca una campaña electoral es pararse y decir, bueno, ¿qué es lo mejor para el futuro de la gente, para el futuro del país? Y nosotros creemos, la verdad, que hoy el mundo político está muy dividido en dos. De un lado está la coalición que actualmente gobierna, del otro lado está el Frente Amplio, y cuando uno mira la opción alternativa, sacamos la conclusión de que lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que esta coalición continúe incorporando cosas nuevas, incorporando cosas que quedaron pendientes. Nunca hay cosas perfectas, pero del otro lado
voy a dar un ejemplo que para mí es definitorio. Yo creo que la principal reforma que el Uruguay necesitaba de hace mucho tiempo es la educativa. Para mí la clave es la transformación educativa. Y la transformación educativa dio pasos en este periodo, no en los periodos de gobierno del Frente Amplio. Yo me acuerdo a Tabaré en el 2014 que decía vamos a cambiar el ADN de la educación. No ocurrió. No hubo nada, no hubo ningún impulso. Ese es otro tema. ¿Por qué? Pero lo cierto es que hoy el Frente también está en contra de esta transformación. Y esta transformación que está en curso debe consolidarse y debe avanzar. Entonces, ¿cuál es la opción que realmente nos da la garantía de seguir adelante con ese cambio? El triunfo de la coalición. Entonces, ya eso de por sí es un argumento tan fuerte, que me parece que vale la pena destacarlo, ¿no? ¿Y qué de la transformación educativa te parece que es lo más importante? Porque también sí, los docentes estaban bastante en contra. Yo creo que hay que hacer un trabajo para buscar acercar. El problema es que los gremios docentes sí, también estaban en contra del plan Ceibal al principio, ¿no? Ese es el problema. También las ATD, o sea, las asambleas técnico-docentes tuvieron posturas contrarias a esta reforma educativa, ¿no? Yo creo que no es sindical únicamente, ¿no? Yo vengo de una gestión que se basó los 4 años en diálogo. En acuerdos, obvio. Y en búsqueda de entendimiento. Sí, sí. Por lo tanto, sigo pensando que hay que buscar caminos de acuerdo. También está claro que esos caminos de acuerdo no pueden bloquear los cambios. Entonces, hay un punto en donde vos decís, bueno, hicimos todo lo posible, ustedes no están de acuerdo, pero tenemos que seguir avanzando. Y la transformación educativa necesita seguir avanzando. ¿Por qué? Porque ha logrado algunos cambios importantes en materia de contenidos, en los planes de estudio, en el ir a la enseñanza por competencias, en los centros María Espínola, en fin. Pero falta mucho que tiene que ver con la profesionalización del rol docente, que tiene que ver con la autonomía de los centros educativos, que tiene que ver con acercar mucho más el vínculo entre educación y trabajo. Yo creo que ahí hay un desafío enorme, que tiene que ver con cosas, por ejemplo, como que generemos incentivos para que los mejores docentes den clase en los lugares más afectados, porque ese es un problema que tenemos, no sé. Sí. Es claro que como el sistema de elección de horas es un sistema por puntajes, los docentes que tienen mejores calificaciones eligen primero y no tienen ningún incentivo para elegir los lugares más complicados. Sí. Entonces tenemos un sistema que por ese mecanismo lo que hace es tender a reproducir la reforma, y con la reforma eso se revierte. Todavía no se ha implementado. Yo creo que son de las cosas que están pendientes. Por eso me importa tanto decir, bueno, esta es una razón muy clara de por qué creemos que el camino de la coalición es el mejor, porque empezó la transformación educativa, pero le falta mucho. El otro es porque hicimos una reforma de la seguridad social que, la verdad, yo la defiendo, es histórica, creo que el tiempo va a demostrar que es en favor, además de las nuevas generaciones, es de equidad, y el Frente está en contra. Incluso el Frente hoy, frente a nada más ni nada menos que a un plebiscito que es, la verdad, lamentable, como el que impulsa el PIT-CNT, el Frente se ha lavado las manos hasta ahora. Dice libertad de acción. De hecho, ustedes lo estaban mencionando recién, más allá de que algún asesor de Carolina Cose se ha manifestado que no está de acuerdo, Carolina Cose, cri-cri. Es decir, yo la verdad, me parece raro, me parece sorprendente que una persona que quiere ser presidenta dentro de unos pocos meses, frente a un tema central, diga que todavía no lo ha estudiado. Está esperando a que pasen las internas, yo creo, como para medir pero y ver. Pero eso es cálculo totalmente. político, ¿no? Menor. En un tema que es clave para el país. Sí. Quiero hacerte una consulta sobre... Te voy a decir otra cosa sobre la vale. seguridad social. Nosotros hicimos un diálogo en todo el proceso de reforma, que no hubo nunca tanto como en esta oportunidad. Y participó el Frente, tenía 3 representantes en la comisión de expertos. Nunca nos plantearon un proyecto alternativo. El presidente de la República fue en julio del 22 a la sede del Frente Amplio y le entregó el anteproyecto de ley y les dijo, tenemos 2 meses, espero que nos hagan aportes, que digan alternativas. Nunca presentaron nada. Entonces,
¿cómo se pretende gobernar si en un tema tan relevante dicen esto no sirve, pero no nos dicen qué es lo que sirve? También una papa caliente, todo ese tema que se fueron pasando. Bueno, sí, pero gobernar es agarrar las papas calientes y saber manejarlas, ¿no? Sobre el tema de seguridad social, también una crítica que se le hacía al gobierno es que habían prometido en campaña no aumentar la edad jubilatoria, y en la primera versión y en la última de la reforma de la seguridad social se aumenta la edad jubilatoria. A ver, eso fue una promesa del presidente. Del presidente. O sea, cada partido en ese momento era el candidato. Es el jefe de la coalición. Qué vivo, las buenas son de todos. No, pero es verdad. Pero sí es cierto que después, cuando empieza el análisis y empieza el estudio de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain, que era el que presidía la comisión de expertos, nos explica al gobierno que no hay forma de volver sostenible el sistema si no es aumentando la edad de jubilación. ¿Y no habían hecho esos cálculos antes de ser gobierno? O sea, tipo, en la campaña... Lo que pasa es que cuando vos estás en la oposición tenés información, pero no tenés la información total. Y es verdad también, vamos a decir el BPS tiene datos públicos. Vamos a decir las cosas como son. En los programas de gobierno vos llegás hasta cierto nivel de aterrizaje. Y no llegás al nivel más detallado, salvo en algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando salimos a decir que podemos bajar la pobreza infantil a la mitad en un periodo de gobierno, es a partir de un estudio de análisis de datos y de información con nuestros técnicos, que efectivamente dicen, si invertimos tanta guita en prestaciones a los hogares que tienen niños pobres, podemos bajar la pobreza a la mitad. ¿Y por qué ha aumentado tanto la pobreza infantil? Es que, ¿sabés qué? En este último periodo no ha de gobierno. aumentado tanto. En realidad siempre es la misma proporción. O sea, la pobreza sube la proporción y baja. de la pobreza, porque aumenta Claro. en general la pobreza también. Que esa es otra pregunta que tengo para hacerte. A ver, pará un poquito. Cuando el Frente terminó el gobierno, la pobreza estaba ya frenada, incluso había tenido un leve aumento en el último año, 2019, en el 9%. 8,8. 8,9. Álvaro Delgado dijo que había sido 9,8 y la diaria No, verifica se no, salió había a... dicho 9,9 y es 8,8. 8,8, Sí. ok, estaba ahí. Vino la pandemia, Sí. aumentó la pobreza en todo el 100.000. mundo. Sí. En todo el mundo. En Uruguay empezó a bajar y bajó, pero está en 10. O sea, estamos un punto por arriba del gobierno del Frente Amplio. Eso es cierto. Sí, hay 50.000 pobres nuevos en relación con el 2019, habiendo tenido crecimiento económico en el medio, ¿no? Sí, pero también es cierto que es muy difícil que inmediatamente repercuta en los sectores más bajos. Pero por eso yo creo... Bueno, sí, ahí tengo una cuestión que es que la CEPAL tiene un informe bastante contundente, CEPAL 2023, en donde dice que hay solamente 4 países en Latinoamérica al día de hoy que tienen más pobreza que en 2019. Son Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay. Sí. Todo el resto de los países del continente han podido recuperar y mejorar yo creo que los es una índices de pobreza. asignatura pendiente, está claro. Por eso decimos, y es más todavía el problema de que, a ver, cuando la primera vez que se investigó sobre pobreza infantil, que fue en el 89, un estudio de Juan Pablo Terra para UNICEF, ahí apareció por primera vez el dato de que la pobreza infantil es el doble que la pobreza del total de la población. En ese momento, la pobreza total de la población era 20%, pobreza infantil era 40%. Ahora tenemos 10%, pero tenemos 18, 20% Sí, entre 20, los niños. Por lo tanto, sigue siendo el problema. Entonces, lo que hay que bajar es esa grieta, y obviamente cuando bajás esa grieta, sin duda va a tener una repercusión también en la pobreza en general, porque esos niños no viven solos, viven con su madre en general. Sí, sí. Yo comparto plenamente eso, estoy a full con tu argumento. Me genera dudas cómo en crecimiento económico, entendiendo que hubo una pandemia, hubo una sequía real, también Sí. es verdad que... Lo tocaron todas las plagas. Sí, sí, no, totalmente. Ahí tuvieron mala suerte, o Mala sea... suerte. Sí. No se saca Pero sin más el embargo, mote de mufa. pero miremos la otra cara, ¿no? En materia de empleo estamos muy por arriba. Pará, quiero quedarme en vamos a pobreza, ver, quiero quedarme en chao. pobreza y en desigualdad y luego vamos a Sí, empleo y eso. Sí. ¿Cómo se explica que habiendo tenido crecimiento económico, teniendo Yo creo más actividad económica, hay 50.000 personas nuevas Yo pobres? creo que ¿Cómo se hay explica que eso? focalizar mejor. Es un tema de focalizar los recursos. No es que no haya recursos o que no se hayan presentado. No es que se decidió no tener recursos hacia las políticas sociales. Al contrario, el MIDES ha trabajado fuerte, con interés y con convicción en tratar de reducir esas desigualdades, pero a veces
digamos, una cosa es tener los recursos, otra cosa es que los recursos peguen donde deben pegar, y ahí hay que mejorar. Y la caída del salario real durante más de 3 años y medio no tuvo una incidencia en estos datos de pobreza. Sin duda, pero a ver, la caída del salario real cayó en todos lados, ¿no? En todo el mundo, o sea, no hubo país del mundo que no sufriera. 2020-2021. 2020-2021, que se extiende hasta 2023, es medio particular en Uruguay, ¿no? No, en 2023 ya estábamos 2 puntos arriba, el promedio. El último trimestre. El promedio del 2023 está 2 puntos arriba, el promedio del salario real. ¿Del año? Sí. ¿Públicos y privados en promedio? Sí. Que el promedio del año 2019. Eso nosotros lo medimos bien. Sí. Okay, perfecto. Y fue por una decisión que tomamos de decir, nosotros aceptamos la caída del salario en 2019, en 2020, perdón, fue además firmado. En un acuerdo tripartito. La verdad que yo en esto le reconozco al PIT-CNT el hecho de haber firmado ese acuerdo, porque no era fácil para ellos firmar que, bueno, si la economía caía iba a haber afectación del salario, a pesar de que en el mundo entero esa situación ocurrió y en Uruguay cayó. Pero también nosotros dijimos, nos comprometemos a recuperarlo. Y bueno, yo me fui del ministerio con la satisfacción en ese sentido de que el salario real se recuperó. Pero seguimos teniendo un número de personas que ganan poco y que por lo tanto, no digo que sean pobres, porque si no la pobreza sería mucho más alta, pero que están ahí, que están cerca de la línea de pobreza, y ahí hay otro desafío de ver cómo hacemos para levantar ese piso de ingresos, ¿no? Ya seguimos con esto que me parece muy interesante, que en Uruguay muchas veces trabajás e igual sos pobre, pero quiero leer uno de los sobres porque nosotros tenemos el pacto con la audiencia que si nos mandan plata tenemos que leer lo que ponen. Y no falta respeto. Y te preguntan, shit happens, pregunta. No es posible, entre comillas, no es posible una coalición donde el PI gobierne con Cabildo Abierto, dijo en julio de 2019. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar drásticamente de opinión? ¿Cómo te la cobran esa hasta el día de hoy? ¡Qué pesado! Es la clásica, está bien. Está bien. Primero, grandes diferencias tenemos con Cabildo Abierto, eso sigue siendo así, en distintos temas. Que después hablaremos de la ley de medios. Tenemos diferencias notorias, pero, a ver, las coaliciones se hacen entre diferentes, no entre, porque si fuéramos iguales estaríamos todos en el mismo partido. Primera cosa. Segunda, nosotros cuando ocurrió la campaña del 19 estábamos convencidos de que había un agotamiento del proyecto de gobierno del Frente Amplio y que había necesidad de un cambio. Y vimos que, a su vez, que tanto en el programa del Partido Colorado como del Partido Nacional, el programa que Talvi impulsaba y que impulsaba la calle Pou, se habían corrido al centro. Y por lo tanto estaban muy cerca de las posiciones nuestras. Por lo tanto, negociar con ellos era una posibilidad real para ayudar a hacer un cambio. Y de hecho fue lo que hicimos. Nosotros negociamos con el presidente, que el presidente a su vez negoció con los distintos partidos. Y se llega al compromiso por el país. Eso es lo que nos vincula como coalición y hemos cumplido hasta el punto de aprobar una LUC, aprobar el presupuesto, aprobar las rendiciones de cuentas, y hemos tenido zonas de diferencias en donde esas diferencias han quedado pautadas. Por eso a mí me parece tan importante que en octubre haya de alguna manera una interna de la coalición. O sea, en junio es la interna del frente para ver quién es el candidato. En octubre es la interna dentro de la coalición a ver qué peso tiene cada sector, cada partido. Y ahí es donde nosotros apostamos a ganar mayor peso, porque además yo estoy convencido de que este no es un gobierno de derecha, es un gobierno de centro. ¿De centro o centro-derecha? Llámale, yo creo que es de centro, la verdad. Nosotros somos ¿el gobierno de centro o vos sos de centro? Yo soy de centro-izquierda. El gobierno es de centro. A ver, un gobierno que hace las cosas que hizo este gobierno durante la pandemia para sostener a la gente más débil, que gasta en materia social, que sigue teniendo, por supuesto, asignaturas pendientes, pero está preocupado por el tema de qué pasa con los liberados, qué pasa con la gente que duerme en la calle. Es un gobierno, a ver, no califica como gobierno de derecha, pero además un gobierno que valoró recuperar el salario real. Lo que siento se perdieron 3 años y medio de salario igual, Pablo, ¿no?
Bueno, pero en todas partes. O sea, en todas partes no. Ojo ahí. La recuperación en todas partes fue un poquito más rápida en algún lado, más lenta en otro. Y el PBI se recupera mucho más rápido. En Europa, con el disparo de la inflación que hubo en Europa por la guerra que está al lado. Claro. Por el gas también. Bueno, pero esas son las cosas que ocurren. Nosotros tuvimos sequía el año pasado, que Europa con crecimiento económico, Pablo, ¿no? Sí. No, el año pasado 0,5%. No, 1. Bueno, sí. 0,5. Bueno, no importa. Pero hubo un freno del crecimiento. Iba a ser 4 y fue 1. Entonces, para nosotros es un gobierno de centro. Sí, y te escuché en parte decir porque estamos nosotros. Eso te escuché decir. Es un gobierno de centro y en parte porque estamos nosotros, que se han dicho la pata izquierda. Porque tuvimos a Mónica en el tema de las mujeres. Quiero ejemplos de cuando les paraste de manos a la derecha. A ver, nosotros lo manejamos siempre con mucho recato, no salimos a si no te veo muy incendiario. No, pero es que no está bueno. Pero en qué cosa, quiero un ejemplo puntual de esto iba a ser un poco más de derecha, pero nosotros dijimos no. Nosotros hicimos una pulseada fuerte para que el salario real volviera rápido, lo más rápido posible. ¿Con quién? ¿Quién no quería que volviera rápido? Bueno, no, es que es un tema de decisiones sobre medidas y sobre pautas salariales que se negocian. Con el Ministerio de Economía, por ejemplo. Y bueno, siempre la pulseada es histórico, eso. Claro. Cualquier gobierno, trabajo y economía, con el MEF, claro, tiene un momento arduo. Pero sí, efectivamente. Porque, ahí tenemos, por ejemplo, salario real desde el 2019. Esto es medido trimestral, porque también hay otra que es anual, pero esto es por trimestre, ¿no? Ahí vemos cómo se empieza a recuperar hacia fines del 2023 y ya el 2024 estamos por arriba de los niveles. Por arriba porque la inflación está baja y porque pautamos, y además porque pautamos en los consejos de salarios la recuperación completa del salario. Sí. Entonces, ahí tenemos en términos anuales, yo el dato que tengo del INE, por lo menos es que en términos anuales 2023 está 0,2 abajo del 2019, pero dado que fuiste el ministro de Trabajo, te concedo que seguramente tengas mucho mejor esos datos. Está bien, estamos ahí. Digo, a ver, nosotros medimos y nos dio eso, pero capaz que son con el INE publicó móviles, eso. Capaz que con trimestres móviles, claro, capaz que cuando vos vas moviendo el primer trimestre del 24, ponele que haya algo. Hoy estamos arriba, eso seguro. Voy a leer un sobre respecto a esto que dice: ¿le pueden explicar que volver a los salarios de 2019 no es recuperación? Y pregúntenle qué onda los cupos afro, discapacidad y trans que no se cumplen. Primero, ¿qué tema es? Volver al 2019 es recuperación. Lo que no te pagan es la diferencia que perdiste. A ver, pero nunca pasa eso. A ver, cuando desde el frente te dicen, sí, pero se perdió. Y sí, claro, viejo, pero siempre pasó. Bueno, cuando a ellos 4 años de pérdida salarial es un montón, ¿no? 4 años no, hubo 3,5. 3 años. Y solamente uno de caída salarial que empezó a recuperarse. Después que el PBI pero hay que se recupera, pensar, ¿no? Que nosotros perdimos. A ver, cuando nos tocó asumir, hay que ubicarse cuál fue la situación que vivió el Uruguay y el mundo. Y no vivimos en una burbuja. El Uruguay venía con 50.000 puestos de trabajo perdidos entre 2017, 18 y 19 y gobernaba el Frente Amplio. Y perdían todos los años miles de puestos de trabajo. 50.000 menos. Llegó la pandemia y perdimos 60.000 más. O sea que al 1 de enero del 22 teníamos 110.000 puestos de trabajo menos. La prioridad era recuperar el empleo. Claro. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Recuperamos el empleo. Hoy hay casi 80.000 puestos más de trabajo que en el 2019. Entonces, obviamente que la prioridad fue recuperar el empleo y salió, pero también recuperamos el salario. ¿Hubo que optar entre empleo y salario? Siempre. Ese es el otro tema el tema es que el Frente Amplio en el 2015, esto analizado por técnicos, cuando tenía el salario y el empleo arriba, parecido a donde estamos nosotros ahora, o sea, las dos variables para arriba, empezó a haber como una contradicción entre las dos cosas. Y el Frente eligió el salario, con lo cual empezó a caer el empleo. Lo eligió, no quiero decir que haya tomado una decisión en una reunión. Eligió no resubir el salario real. Ocurrió que la presión de los sindicatos, etcétera, llevaron a que el salario siguiera creciendo. Durante 15 años. Pero y del 15 al 20, al 19, el salario ya crecía cada vez menos. De hecho, el 2019 prácticamente no creció, pero el empleo bajaba. Bueno, nosotros ahora logramos volver a la senda de un ciclo virtuoso de las dos cosas para arriba. Pero tenemos que, y por eso yo propuse antes de irme, pero sigue en el Ministerio de Trabajo, una comisión de productividad, porque la única forma
de lograr que vos puedas seguir creciendo el salario y creciendo el empleo es con un salto de productividad. Y eso implica acuerdos a nivel no solo de sectores de actividad, sino incluso de empresas. Entonces, ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo logramos que el salario y el empleo sigan creciendo cuando están en un punto otra vez de inflexión como en el 2015? Porque mirá que, a ver, los números de empleo están altísimos. Y los números de salarios ya estamos arriba del 2019 y creciendo. Bueno. En términos absolutos estamos, o sea, nunca hubo tanta gente trabajando en términos absolutos como el día de hoy. La tasa de actividad, que es más proporcional, no es la mayor, pero... 2014. Claro. ¿Qué te parece? En términos absolutos estamos con la cantidad de... con la mayor cantidad de gente trabajando. Te quería consultar porque... y bajamos la informalidad, que es otra cosa bueno, importante. Justamente por eso quería consultarte. Tenemos en el gráfico 211 la informalidad en este último periodo de gobierno, que claramente baja. Y te quería consultar también por qué pasó en este último año entre trimestre 2023, primer trimestre 2023, primer trimestre 2024, el ratio de trabajadores informales crece como 50.000 personas, ¿no? Claro. A ver, ¿qué pasó ahí? Es que lo que pasa es que cuando ingresa más gente al mercado de trabajo, por lo que vos decís, por la tasa de actividad que crece, sigue creciendo el empleo, pero empieza a aumentar la proporción de la informalidad. De todas maneras, seguimos estando debajo del promedio pre-pandemia, que era 25%. 25, ahora estamos en 22 más o menos. 22 aproximadamente, o sea, 3 puntos menos. La verdad que es interesante que, habiendo crecido la cantidad de puestos de trabajo, sin embargo, sigamos teniendo una informalidad por debajo. Una anécdota, en un encuentro de la OIT el año pasado, en una reunión con un ministro de otro país de América Latina, no importa cuál, y le digo, sí, nosotros en este momento estamos 75-25. Formales 75, 25 informales, en ese momento era 22, era 20, yo dije 80-20, porque estábamos en 20, llegamos a estar en 20, ahora estamos en 22. Y el tipo me dice, nosotros estamos al revés. En América Latina... ¿Paraguay era? No, era otro país, pero no importa. Bueno, no, pero es que estemos cuidando la identidad del país. Sí. Un país entero. Un país de América del Sur. Contanos, ¿quién tiene 80% de informalidad? Bueno, Perú. Perú, claro. Sí, no, es brutal, pero nosotros no nos damos cuenta. Mirá, cuando estalló la pandemia, estalló la pandemia, yo me puse a mirar seguros de paro. El régimen de seguro de paro en América Latina abarca al 16% de los trabajadores. Al 16%. En Uruguay abarca a casi el 80% de los trabajadores. Es una cosa brutal. Y yo quiero extenderlo a las unipersonales, a los trabajadores por cuenta propia. Esa es una de las medidas que me quedó en el garguero. ¿Eso del Partido Independiente o de la coalición? Del Partido Independiente. ¿Por qué? Porque cuando vino la pandemia, nosotros le echamos mano a los seguros de paro, a los subsidios por enfermedad, inventamos todo tipo de cosas, seguro de paro parcial, inventamos que el que estaba en contacto con una persona que tenía coronavirus y tenía que cuarentenarse iba al subsidio por enfermedad aunque no estuviera contagiado. Inventamos un montón de cosas muy valiosas, pero teníamos un problema, que es que los trabajadores por cuenta propia, es decir, los que facturan como unipersonales, que la mitad de ellos, un poco menos de la mitad, son trabajadores por cuenta propia, no son empresarios que son micro unipersonales pero que facturan bien, que tienen un solo cliente al que le facturan. Bueno, ellos sí pasaron de 100 a 0 de un día para el otro, porque la empresa que le contrataba su servicio le dijo, no, ahora para que no hay laburo, ¿no? Y entonces ahí pensamos, acá hay que crear un sistema, una especie de subsidio por cese de actividad. Y lo empezamos a diseñar. Al final no nos pusimos de acuerdo con economía y no logramos que eso se convirtiera en ley, pero yo me lo quedé pensando y me parece que es un camino más. Son 30, 40.000 personas que le puede pasar ya no en pandemia, en cualquier momento, que de repente le dicen, mirá, no te necesito más. Y bueno, hay que tener un techito donde guarecerse, por lo menos 2, 3 meses, lo que se pueda. Hay que calcular bien, hacer los cálculos, cuánto nos sale. Y bueno, ese es un camino. Fernanda es la unipersonal del equipo, ¿no? Yo tengo unipersonal, me encantaría que esto sucediera porque la verdad que solo disgustos tener una unipersonal, no sirve, no sirve para nada más que tener factura. Pero te hago una pregunta.
Sotelo, que está contigo, es súper abiertamente libertario. ¿Y qué hace en el partido de Reivindicó centro-izquierda? a Javier Milei incluso cuando ganó. Su arroba es cibertario. Cibertario, sí. ¿Qué hace con la pata Gerardo izquierda? Es un tipo con sensibilidad social, pero clarísimamente. Es un tipo moderno, es un tipo que yo lo conozco, nos conocemos desde la adolescencia, porque íbamos al mismo colegio. Sí. ¿A cuál colegio iban? Uruguay. A los Vascos, Ah, allá en Julio Herrera y Mercedes. Coincidimos un año, pero después la vida nos fue encontrando de vuelta porque él era periodista del semanario Aquí en el año, en la salida de la dictadura, y yo era de la Democracia Cristiana, que era la propietaria del semanario Aquí, y era un poco el que escribía las columnas políticas. Entonces ahí nos volvimos a encontrar, y antes de eso en la pastoral juvenil, porque él tuvo militancia en la pastoral juvenil y yo también, de la Iglesia Católica, en los años 70, en los 80 en el semanario Aquí, y después la vida dio esa casualidad y nosotros con mi hermano compramos un terreno para construir una casa con préstamo del banco hipotecario, y el que vivía al lado era el abuelo de Gerardo. Entonces los hijos de Gerardo se hicieron muy amigos de mis hijos, y así fue un poco toda la vida. O sea que yo puedo dar fe, Gerardo es un tipo que valora mucho la libertad, por eso cibertario, pero es un tipo con preocupación social, claramente, siempre lo fue. A favor de él, cibertario, el arroba se lo hace mucho antes de que los libertarios tomen. Sí, totalmente. No, Argentina. es una relación. Sí. Incluso, a ver. Es más, antes ser libertario era ser más anarquista que ser una cosa, además, a ver, de ultraderecha. El dilema de Argentina era un dilema muy complicado, ¿no? Sí. Entre el continuismo kirchnerista y esta alternativa. De ultraderecha, que está en un conflicto con España, que generó conflicto con Colombia, con México. No me preguntes, obvio que me parece una barbaridad las cosas esas que están Derrapa pasando. seguido, Milei, Sí. El rugido de león. Pero también Argentina, ¿qué salida tenía? Realmente, desde el punto de vista económico, ya no el otro tema, el tema filosófico y todo eso, pero desde el punto de vista económico era una situación al borde del abismo, no. Estaban cayendo en una catarata así para abajo, y bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. No voy a caer en la tentación de hablar de Argentina, que es algo que me encantaría, porque tenemos algo mucho mejor para la audiencia para compartir, que es el 010, que yo creo que la gente no sabe la capacidad creativa del Partido Independiente, pero hay un spot buenísimo que hizo Sotelo, de dónde veraniega cada uno, que es muy bueno. No sé, la verdad que no lo conozco. ¿Es de esta campaña de la pasada? No, es de la campaña pasada. Es el 010. Pablo, dale. Ahí tenés los auriculares. Auriculares. Es una versión corta, pero a ver si lo tenemos el 010. Que habla de que vos veraneás en Playa Hermosa, ¿puede ser? Y él en La Paloma. ¿Es verdad? ¿No? Sí, es verdad. Ninguno en Miami. ¿Pero a quién le estaban pegando ahí? No sé. Bueno, estamos con dificultades claramente desde el punto de vista de la operación. Pero pará, sí. Yo es un muy buen spot, me encanta. Sí, yo veraneo desde el 95, 96, en toda esa zona, en distintos lugares, porque yo no tengo casa en balneario, entonces siempre alquilamos. Claro. Y últimamente en Playa Grande, pero también en Playa Hermosa, en Piriápolis, en la zona de Portales de Piriápolis, siempre por esa zona que me encanta y que nos encanta a toda la familia. Y ya estoy pensando, ¿cuánto falta para eso? Ahora creo que lo tenemos, ahí está, es buenísimo. Con sonido clave, ahí va. No se escucha. En La Paloma. Votá. Ahora podemos ponerlo del principio de nuevo, es muy bueno, me encanta. Me reí mucho. Súbanle volumen. Sí, ahí. Yo no tengo retorno, creo. El senador Pablo Mieres veranea en Playa Hermosa y yo en La Paloma. Votá gente que se comprometa en mejorar tus condiciones de vida. O al menos que las conozca. Es buenísimo, o al menos que la conozca. Pero necesito saber a quién le estaban pegando. Cuando lo vi. ¿Quién se va a Miami? ¿Qué era Sartori? No, Sartori es muy fino para ir a Miami, ¿no? Sí, ¿Quién? No sé, pero a ver, creo que lo que quería dar a entender ese mensaje es la idea de que somos gente como uno, digamos. Somos gente clase media, y es verdad, la verdad que el Partido Independiente estamos un poco en el nivel de clase media. Recién yo te decía, nosotros no tenemos casa en balneario, pero si veraneamos, tenemos
ingresos como para poder ir a veranear todos los años, cosa que mucha gente no tiene. O sea, somos clase media, creo que era eso lo que quería decir Gerardo, ¿no? A ver, cada uno elige dónde va, y está bueno también conocer otras partes. Yo he viajado mucho, por suerte, a lo largo de los años, la mayor parte de las veces por política o por academia, por seminarios académicos, para dar cursos incluso en España, en Estados Unidos, etcétera. Pero por supuesto que los niveles de vida son esos. Bien. Pablo, esto me gusta preguntárselo a todos. ¿Cuál es tu berretín y qué es berretín? Como por ejemplo el berretín de Tabaré Vázquez era el cigarrillo. ¿Cuál sería el tuyo? Tu obsesión. Mi obsesión, yo no sé, a ver, mi obsesión, la verdad, es lograr una sociedad de mayor equidad. Me obsesiona eso. Por eso la otra vez, hablando con la gente de búsqueda, decía, a mí me gustaría manejar las políticas sociales al partido, ¿no? Porque creo que podemos ser un país. ¿Te gustaría estar en el Mides, por ejemplo? A nosotros nos sentimos con vocación para eso. Tenemos equipo, además. Tenemos un muy buen equipo. Y entonces, si me decís es eso, yo soy un político céntrico brutal. Les voy a contar. Corea del Centro. Yo me acuerdo de niño, de los primeros recuerdos de la infancia. Año 62, mi viejo era blanco, herrerista, y en el 62 ganaron los blancos. Y yo me acuerdo del día que ganaron los blancos en el 62. Y después me acuerdo del día que mataron a Kennedy en el 63. Y yo tenía en ese momento 4 años. Y cuando ganaron los blancos en el 62 tenía 3. Y sin embargo me acuerdo de esas cosas. Entonces, siempre en casa, en política, y cuando vino la dictadura, yo me metí a hacer política contra la dictadura desde el año 79. Y me acuerdo que en el 80 andaba con pegotines que decían vote no, y los pegaba en las columnas de alumbrado público o en el asiento de adelante del ómnibus. Era la manera que tenías de hacer propaganda, ¿no? O sea, siempre la política para mí fue central, y el fútbol. Y ahí bolso a muerte. No lo escondo, lo digo con total tranquilidad. Me parece que esas cosas son parte de nuestra identidad y está bueno que haya manchas, porque si no, no tendríamos con quién pelear, ¿no? Pablo, nos parecemos en dos cosas. Una es que veraneamos en Maldonado los dos, y la segunda es que también mi obsesión principal es la cuestión de la desigualdad en Uruguay, y tengo una pregunta obligatoria que hacerte, sin intención de responsabilizarte a vos individualmente o que hizo Partido Independiente, sino más el proceso global de este gobierno, entendiendo también la pandemia, la sequía, todas las dificultades, la guerra, todas las dificultades que hubo, pero desde el 2019 la desigualdad en Uruguay aumenta. De hecho, el índice Gini crece 1.1 desde el 2019, ¿no? Y Uruguay es uno de los 3 países de Latinoamérica, según el mismo informe de la CEPAL, en el cual crece la desigualdad en relación a 2019. Los otros dos son El Salvador y Paraguay. ¿Qué pasa? Pero hay un dato importante, a ver, que es uno de los países que tiene menor desigualdad de toda la región. Claro. O sea, crece un poquito. Porque ahí, como vemos, hubo una caída brutal del 2009 al 2013-2014, ¿no? Sí. 2015 crece un poquito más. Pero seguimos más. siendo, el Uruguay es el mejor país desde el punto de vista de la desigualdad en América Latina, no hay ninguna duda. Comparto completamente. O sea que en realidad tenemos un pequeño problema últimamente de leve incremento de la desigualdad, muy leve incremento de la desigualdad, que tenemos que corregir. Pero seguimos siendo el número 1 en América Latina. Y eso es importante decirlo, porque no es fácil. Cuando vos lográs ciertos niveles de igualdad, venís bien, claro, es más muy complicado. difícil mejorar esa situación que cuando estás en el fondo de la tabla, que es lo que le pasa a otros países de América Latina. Entonces, aún así, yo veo esa gráfica. Sí, pero tenemos que parecernos a los países que están más arriba. Yo decía hoy, a ver, la informalidad está en el 22%. Y eso estaba en el 40 hace unos años incluso. O sea, claro, un disparate. Y en América Latina el promedio es 40. Estamos en la mitad. Pero los países más desarrollados, los de la OCDE, están en 11, 12. O sea, tenemos trecho para mejorar. Yo creo que esa es la evaluación que hay que hacer. Somos de los mejores de América Latina en todos los indicadores sociales y también institucionales, porque democracias fuertes, democracia plena, somos una de las pocas en el mundo, pero el desafío es seguir mejorando.
Y no le hace, yo comparto eso, es verdad que cuando venís bien es más complicado. Es más difícil, mejorar aún más. Sí. De todos modos, pero hay que hacerlo. Yo no he escuchado una autocrítica de ningún actor del gobierno respecto a por qué crece la desigualdad, mientras que también crece la economía, el excedente de la producción, claro, incluso cuando crece el índice de masa salarial, ¿no? O sea, cómo todo eso ocurre paralelamente con un crecimiento de la desigualdad. ¿Qué está pasando? Primero porque el crecimiento de la economía nuestro sigue siendo muy modesto. Yo creo que el otro gran desafío que se está hablando poco en esta campaña es que tenemos que cambiar la tasa de crecimiento. Es decir, el Uruguay sostiene un sistema de bienestar como el que tenemos, pero necesita pegar un salto en el crecimiento de la economía. Y eso tiene que ver con la inserción internacional, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la competitividad, porque si no, va a llegar un momento en donde todas estas cosas que decimos que hay que hacer, como por ejemplo reducir la pobreza infantil y transformar la educación, nos vamos a quedar con el problema de los recursos, que no tenemos recursos, entonces necesitamos crecer más rápido. Ese es el gran desafío. Claro. Porque el crecimiento del Uruguay en este periodo, si vos lo medís en todo el periodo, fue muy similar a cómo veníamos, 2%. Sí, el Uruguay tiene un promedio de 2% anual de crecimiento. Con esa tasa de crecimiento, el Uruguay no sostiene para el futuro un país como el que queremos, un país con más equidad, en eso compartimos totalmente. Sí, porque si no, otra alternativa que tenés es aumentar impuestos, y te he escuchado... Y eso lo que hace es frenar más el crecimiento, porque vos aumentás los impuestos, que es un poco la salida mágica que el Frente dice cuando vos le decís, ¿cómo vas a pagar esto? Y te dice, que paguen los ricos. Impuesto a la herencia. Vos, voy a decir dos cosas. Nunca se concentró tanto la propiedad de la tierra como durante los gobiernos del Frente Amplio. Y las exoneraciones brutales a las grandes inversiones son de la época del gobierno del Frente Amplio. Así que no me digan que van a pagar, porque ellos saben bien que para crecer necesitas captar inversión. El impuesto a la renta en este último periodo de gobierno pasó de 560-90 a 1.100 millones, ¿no? O sea, más que... Perdón. La exoneración al IRAE se duplicó. O sea, lo que se exoneró de IRAE en relación el último periodo de gobierno con este también, ¿no? O sea... Sí, ese dato no me animo a discutirlo ni a analizarlo, porque no lo tengo. La verdad, no lo tengo. Creo que es importante también evaluar la posibilidad de que las micro y pequeñas empresas tengan un tratamiento tributario cada vez más diferencial. Me parece que en eso algún cambio hubo, porque antes cuando vos pasabas de cierto nivel de facturación te cambiaba la tasa, entonces te estaba penalizando el crecimiento. Era una locura, eso se corrigió. Tenemos algunas diferencias por el ajuste de inflación que antes se tenían en cuenta para el pago del IRAE, ahora no, entonces eso termina castigando también en el pago de IRAE. Yo creo que el Uruguay tiene que buscar la manera de que seamos menos caros, y eso implica también ingresar en el Estado y empezar a ver cuántas tasas, certificados, papeleos, trámites realmente son inútiles, y lo que hacen es encarecer el costo de todas las actividades, ¿no? Acá tengo el dato únicamente para no haber tirado un dato así al azar. Son el IRAE al 2022 se exoneró 1.188 millones de dólares. Esto haciendo el cálculo con un tipo de cambio a 40, y es el informe de gasto tributario de la rendición de cuentas que publica el MEF, elaborado por la DGI. Para comentarlo, rapaz. Salgo un poco de acá porque nos queda poco tiempo y hay tantos temas. Somos dos fanáticos de la economía, eso es otra cosa que... No, ustedes dos. ¿Dos? Claro. ¿Qué pensás de lo que dice Radio de tu partido sobre el tema de drogas? De ir como hacia una legalización. A ver, yo hace muchísimos años, desde los años 90, creo que el camino es el camino que propone Daniel. Es decir, dejar de penalizar las drogas, liberalizarlas. Es el camino, además, que creo que el mundo va a seguir. El problema es que demora mucho en asumirlo, y que Uruguay solo no puede hacer cambios de esa característica. En esa época, en los 90, cuando yo pensé, dije, no, acá el tema es, a ver, ¿por qué? Porque yo creo que el narcotráfico es negocio. La prueba fue cuando le preguntan a Marcelo, ¿usted está de acuerdo en legalizar la droga? Y dice, no. Por favor, no. Cuiden a los niños. Bueno, esa es la prueba 9, ¿no? Sí. Entonces hay un montón de... Además, el fracaso de la lucha contra el narcotráfico es evidente en el mundo entero. Toneladas de guita dedicadas a armamento, a represión, etcétera, y el negocio es cada vez mayor. Entonces, eso no va por ahí. Además, hay otro tema que tiene que ver con
yo creo que hay que hacer control bromatológico, por supuesto, de las sustancias y castigar a aquellas que hacen realmente un daño irreversible, pero desde que el mundo es mundo, hay gente que ha tenido siempre ganas de salirse de la realidad, y eso lo que genera es que hay un mercado latente que es un negocio brutal para mucha gente. Esa es mi opinión. Radio dice incluso que es el negocio más lucrativo de la humanidad y que el prohibicionismo justamente lo que hace es darle... Perdernos de ese negocio. Perdernos de ese negocio. No solamente, y se lo da el crimen organizado. Sí, claro, claro. O sea, yo sabes lo que quiero. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo quiero un ministro de Trabajo negociando con el sindicato de tranzas. No, lo que pasa es que ese proceso es un proceso complicado, ¿no? Sí, claro. O sea, yo siempre vi la analogía con la ley seca de Estados Unidos. Claro. Sí. Y fue así. Cuando prohibieron fue peor. También digo. Y ahí tenés a los Cuando obreros se de la acabó, bebida negociando con... Pero no nos hagamos ilusiones Los obreros de la cocaína. demasiado altas, porque cuando pasó el tema de la ley seca y se levantó la ley seca, los delincuentes siempre existen. Y van a buscar otro negocio. Buscan otro negocio. Ellos fueron al juego. Deja mucha plata, en ¿no? Estados Unidos pasaron al juego, a los casinos clandestinos, etcétera, y después a la droga. Y yo creo que si esto ocurriera en el mundo, probablemente va a haber otros negocios. Y sí, bueno, porque... es que ahora el narcotráfico también está asociado con la trata de personas, con el tráfico de armas. Sí, trata de armas, exacto. O sea, no nos hagamos la idea. No es solución mágica. No es un mundo ideal. No. Pero el daño que hace hoy el narcotráfico es brutal, desde todo punto de vista, y la terapéutica elegida por la sociedad moderna ha sido equivocada. Yo estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Lo hemos dicho al aire varias veces. El funcionario de este gobierno favorito de Fernanda y yo rankea número 1, yo por lo menos. Daniel Radío es mi funcionario favorito de gobierno. Así que gracias al Partido Independiente por haber puesto a Radío en ese lugar que yo creo que cuando lo escuchás... a mí me genera esa sensación de cómo se la banca. Yo voy a decir otra cosa, ¿no? Sí, porque tiene posturas polémicas. Yo estoy de acuerdo, pero... Porque yo creo, me faltó decir una pata muy importante. Yo creo en la liberalización, pero también creo que hay que destinar esa guita que hoy se destina a la represión a la prevención y a la rehabilitación. Es que no hay control de esa sustancias. tonelada de dinero que se usa hoy para reprimir el narcotráfico se dedicara a prevenir y rehabilitar, yo creo que tendríamos una situación muy diferente en materia de adicciones. Es que hay control bromatológico para comida, para alcohol, para todo, pero no para las sustancias. Y no sé, por lo menos en jóvenes, la cantidad de pastillas que la gente de mi edad toma para ir a bailar es increíble. Realmente es increíble y creo que estaría bueno que el Estado vuelva a hacer lo que en algún momento hizo. Creo que fue a través de la Intendencia. Ni siquiera hablo de la jeringa, sino de testear la calidad de la pastilla para que no te tomes algo que te dé vuelta, ¿no? O sea, porque es como fingir que hay algo que no existe cuando recontra existe. Es tipo Totalmente. Terrible. Jornada de 6 horas. ¿Qué pensamos? A ver, yo creo que la reducción de la jornada laboral que ha planteado el PIT-CNT desde el año pasado es parte de la agenda del trabajo hoy en el mundo, está claro. También lo es la distribución de las horas en el tiempo, es decir, esa rigidez de 8 horas diarias. Hay gente que prefiere laburar 1 hora más o 2 por día y quedarse libre un día en la semana. Yo creo que eso en la ley de teletrabajo está, porque la ley de teletrabajo lo que incorporó es que la medición no es por día, la medición del tiempo de trabajo, sino por semana. Y está buena la línea correcta. Yo creo que para avanzar en la reducción de la jornada laboral es fundamental mejorar la productividad, para no hacernos trampas al solitario. Pero mejor, porque la productividad mejora todo el tiempo. O sea, cada vez que hay un avance, que ahora que ChatGPT, que no sé qué, en realidad terminás haciendo más trabajo en el mismo tiempo y eso siempre se lo queda, no pasa nada. Depende de los sectores. Hay sectores. Obvio, sí, nada en general, pero muchas cosas sí mejora la productividad y ¿qué pasa? Echan gente. Hay no estudios, te bajan por eso hay que negociar que la mejora de productividad implique una distribución adecuada entre el capital y el trabajo. Ese es el gran tema. Que en este último periodo de gobierno, perdón que vuela esto, pero crece muy por arriba el excedente de producción al índice de medios salarios. O sea, el capital gana más que el trabajo. Pero la masa salarial creció. Sí, pero por abajo del excedente de producción. Y por abajo del PBI. Por abajo del PBI crece. La masa salarial hoy está en un nivel mucho más alto, ¿no? Claramente.
Pero bueno, pero no importa. Sí, perdón, seguí. Me tirás una punta de economía, Pablo, y yo agarro, perdón. Te engancha enseguida. Perdón. Te preguntan sobre si es de izquierda, ¿por qué la coalición en vez del Frente? Y yo te la cambio a si gana el Frente Amplio, como partido independiente vas a estar abierto a negociar ciertas cosas, votar con ellos si ganan sin mayorías parlamentarias. Fuimos un partido que cuando nos tocó ser oposición, que fue casi toda la vida, salvo este último periodo, hemos votado las cosas que nos parece que están bien, sin integrar gobierno. Bueno, pero justamente fue el cambio del último periodo, que antes eran como, bueno, nosotros vamos viendo propuesta por propuesta, y acá se pusieron, tú lo has dicho, somos un partido fiel a la coalición, leal, pero no va a seguir... leal, pero también leal, pero si nosotros hubiéramos visto cosas que cruzaban la línea de principios o valores que nosotros creemos que son muy significativos. ¿Van a votar la ley de medios en diputados? Bueno, tenemos ese dilema, porque la ley de medios es necesario cambiarla. Es el 4 ahora. ¿Es necesario que sí, la ley de medios... concentrar medios, extranjerizar? No, fue mala también, pero ¿qué es necesario de esta ley? ¿Qué es necesario de esta ley? Es una ley mucho más, yo te diría, más razonable, más liberal en el sentido... Porque yo soy muy partidario de una frase que lamentablemente que dijo Danilo Astori, pero que después no se cumplió, que dijo: la mejor ley de medios es la que no existe. Y el Pepe Mujica dijo: si me traen una ley de medios la tiro a la basura. Y terminaron votando una ley de 200 artículos, que yo dije cuando era senador, si en el próximo periodo hay que derogarla. O sea, el Partido Independiente siempre estuvo en contra de esto. Esta es mucho mejor la que se está votando. Pero ¿En qué mejora? Pero tiene este artículo. Sí. Y flexibilidad. En realidad, ¿sabes qué? Hay otro problema, que es que hacemos una ley de medios para medios que son de antiguos, es decir, estás controlando solo. No les toca a ustedes, claro. Y lo mismo la publicidad electoral, esta discusión sobre la tanda, vos arcaica. Estás afectando solo a la televisión y la radio y la prensa escrita. Pero no me esquives la pregunta: ¿en qué innova y qué mejora esta ley de medios? Yo creo que mejora en cuanto a la flexibilidad de la cantidad de medios que pueden tener. ¿Y eso es bueno? ¿Que haya más concentración de medios? No pasa de 3 a 6 el límite, ¿no? No es mucho tampoco. Eliminan mecanismos de contralor como la chasca, que es una cosa que la verdad que es un invento increíble. El Consejo Nacional Audiovisual, etcétera. ¿No quita transparencia eso que se elimine? Porque es contralor, como vos decís, es, ¿no? Un contralor que... de la sociedad civil. Sí, no me parece que sea correcto. No, yo no estoy de acuerdo. Como no estoy de acuerdo en el artículo que puso la gente de Cabildo, que nos pareció una barbaridad. El artículo 72. Sí, estamos hablando que regula la libertad de prensa y todo. Sí. Pero el 4 tienen que votar la tapa cerrada. Sí, ese es un problema. ¿No tienen resuelto si vas a votar o no? Estuvimos hablando con Iván, obviamente. Iván Posada, diputado. Sí, que es nuestro diputado. Y bueno, para el 4 falta, pero la verdad que tenemos un brete. Porque además es la llave de que salga, ¿no? Es todo nada. ¿Un voto? ¿no? Es todo o nada. Pero si ustedes no lo votan, ¿igual sale? Con el voto de Cabildo del partido sale. ¿Alcanza con los votos de...? Sí. Nosotros estamos evaluando. Creo que el artículo 72 habría que sacarlo. Pero no se puede. Hay que sacarlo. El Parlamento no puede vetarlo el presidente. Bueno, veremos, ojalá. Pero no, eso no depende de nosotros. Está bien, ya estamos casi... Estamos pasadísimos. Muy pasados. Una pregunta que se lo hacemos a todos los candidatos, no tiene nada que ver con economía, es: Pablo, ¿hacés terapia? No, hice en el pasado, y mi mujer es psicóloga, así que soy muy favorable. Creo que la terapia hace mucho bien, a mí me hizo bien. Y mi mujer es una gran psicóloga y seguramente me ayuda bastante. Está bien. ¿Le recomendás al resto de los candidatos? Objetiva, claro. ¿Le recomendás al resto de los candidatos que haga terapia? Depende. Yo creo que la terapia depende de cómo uno se sienta. Si uno se siente que está mal y que necesita apoyo, es importante, pero no es una necesidad permanente, digamos. Está bien. Últimas dos, ¿pasaste bien? Muy bien, todo. Qué bueno. Perfecto. Y te invitamos a, mirando a cámara, 30 segundos para decirle a tu electorado o a quien sea por qué te tiene que votar. Pues te voy a hacer después vamos a hacer un reel con todos los que en junio y en octubre.
¿O en cuál de las dos? Hacemos uno en junio porque hay unos que si no, no van a... Está, es verdad. O sea, ¿por qué votar a Pablo Mieres en junio? Y después te invitamos de nuevo. En junio, porque ahí empieza realmente la carrera para octubre. En el fondo, lo que está en juego en el Uruguay tiene distintas etapas, pero la primera etapa es el 30 de junio. Y nosotros hemos trabajado todos estos años demostrando que tenemos capacidad de gestión y que hemos logrado resultados en todos los roles. Los 10, 12 compañeros que están todavía hoy en gobierno han logrado resultados, han sido transparentes, no hemos tenido que sacar a nadie por irregularidades y hemos sido leales a la coalición. Muy bien, muchas gracias. Ese palito al final, muy bien, no hemos tenido que sacar a nadie. Cada uno... Estamos bien. Sabe. Son datos. A ver, son datos sobre y hay eso que darlos. Sí quiero decir una cosa agregada. Sí. Es decir, nadie está libre. El tema es qué haces cuando te pasa. O sea, nadie está libre de que alguno se porte mal. Y por ahora nosotros no hemos tenido ese problema, afortunadamente. El tema es que cuando te pasa, tengas el reflejo de tomar la decisión que corresponde. Muy bien, me parece. Me dicen que falta un sobre que nos comimos. A ver. Era sobre algo de Milei y eso, pero ya comentó, yo creo, ¿no? No, dice, ¿qué opina del nepotismo ya que tiene a su hija laburando en el MEC? Aguante Trotsky, vengan a No, ¿Está chequeado eso? Mi hija tiene un contrato en la Dirección de Cultura, pero ella tiene una formación en materia cultural de hace años, ha hecho posgrados, no entró porque yo dije hay que contratarla, la contrataron por contactos que ella genera y la verdad está totalmente desvinculada de mi actividad política. Hace lo que profesionalmente ha generado, tiene estudios en esa materia, ¿no? Y este es el último que vamos a testear tu capacidad. Y está feo eso, la verdad, yo lo viví, me pareció horrible cuando lo hicieron con la hija de Danilo Astori. Sí. Me pareció muy lamentable, porque cada uno hace su vida y claro, si una persona tiene el tema de que su padre se dedica a la actividad pública, que le peguen por eso me parece muy feo. Bueno, aclarado el tema, no sean trolls en Twitter y dejen de comentar eso, manga de pesados, no es verdad. No, bueno, y el último Fuente que vamos a testear tu capacidad de humor, alguien dice que diga excelente y haga el gestito del señor Burns. ¿Te gustan los Simpsons? Sí, por supuesto, conozco al señor Burns. La gente igual es más Javier García. Se parece un poco más porque es más flaco que yo. Está bien, bueno. Bueno, Pablo, muchas gracias. Yo personalmente quiero agradecerte por haber compartido este intercambio sobre asuntos económicos con tal franqueza y con tal transparencia, de verdad. Espero no haber sido un pesado tampoco. Te prometo que si un día volvés, hablamos de otra cosa que no sea economía. De fútbol. No le gusta. De fútbol, total. Está bien, bueno, nosotros nos retiramos y hasta el jueves. Bueno, miedo al éxito. Lo relevante.